Jamás estuve en Medellín o en Cali, como la serie esa que se dice. No lo conocí. Sí. Él fue posteriormente muerto. Cuando yo estaba en la cárcel, le murió. No existe esa arma. No existió eso. Nunca existió carteles en Guadalajara. ¿Quién sabe ahora? La historia suele estar envuelta en versiones contradictorias, silencios y testimonios que se niegan entre sí. Así ocurre con la figura de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien en repetidas ocasiones declaró no haber pisado jamás Medellín ni Cali, rechazando cualquier vínculo con los capos colombianos que la cultura popular convirtió en leyenda. Nunca conoció a Pablo Escobar, afirma. Nunca tuvo relación con ninguna estructura de aquel país. Pero esas negaciones, repetidas ya en su vejez, contrastan con la magnitud de un imperio criminal que transformó al narcotráfico mexicano y que comenzó a gestarse mucho antes de que su nombre resonara en despachos policiales y portadas de periódicos. La escena que marca el principio del fin llegó en 1989, una mañana en Guadalajara. En la colonia Cosmos, la entrada de una residencia se desplomó de repente bajo la fuerza de un operativo federal. Allí, de pie frente a su familia, fue detenido el hombre que para entonces era considerado el máximo poder del narcotráfico en México. No hubo disparos ni persecuciones dramáticas, solo un desenlace inevitable. Pero para comprender cómo llegó a ese punto, es necesario volver atrás, a un rancho modesto cercano a Culiacán, en la localidad de Bellavista. En 1946, en el hogar de los agricultores Ramón Félix Sánchez y Justina Gallardo Gastelum, nació el noveno de sus hijos, un niño que años más tarde daría forma a una de las estructuras criminales más influyentes de la historia moderna del país. A diferencia de muchos jóvenes de su generación y región, Miguel tuvo acceso a una educación sólida. Terminó estudios preparatorios en la Universidad de Culiacán y se formó en áreas relacionadas con los negocios. Aquellos conocimientos lo llevaron a abrir su primer emprendimiento formal, una pequeña tienda dedicada a vender telas, botones y juguetes de celuloide. Pero esa etapa duró poco. A los 17 años tomó un camino que cambiaría su destino para siempre. Se incorporó a la Policía Judicial Federal de Sinaloa. Su habilidad para comunicarse, sumada a una inteligencia astuta y una facilidad natural para moverse entre figuras de poder, lo colocaron rápidamente como guardaespaldas del gobernador Leopoldo Sánchez Celis. Ese hombre sería algo más que un jefe político para él. Se transformó en su principal protector, su padrino de bodas y uno de los pilares que sostuvieron su ascenso. El año 1971 sería decisivo. Félix Gallardo inició su participación directa en el negocio del opio y se unió al grupo de Pedro Avilés Pérez, apodado el León de la Sierra. Bajo su sombra comenzó a brillar la verdadera cualidad que lo distinguiría por encima de otros traficantes: la capacidad de relacionarse, negociar y ganarse la confianza tanto de empresarios como de funcionarios. Mientras otros operaban con discreción rústica, él cultivaba una imagen de elegancia, refinamiento y seguridad, convirtiéndose en un intermediario ideal entre el bajo mundo y las esferas sociales más acomodadas de Culiacán. Hacia 1977, ya era una de las figuras clave en la organización de Avilés. Tras la Operación Cóndor, que arrasó cultivos y presionó fuertemente a los traficantes en Estados Unidos, Avilés decidió expandirse hacia estados como Chihuahua, Sonora, Durango, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Para ello, se necesitaba alguien con conexiones políticas, visión organizativa y capacidad para negociar rutas, favores y lealtades. Miguel era el candidato perfecto, pero en 1978, con la muerte de Avilés durante un enfrentamiento, quedó un vacío de liderazgo. Y en ese vacío emergió él, respaldado por la Procuraduría General, por sectores del Poder Judicial y por el propio gobernador. Ese mismo año nació algo inédito: una organización criminal con estructura empresarial, el Cártel de Guadalajara. No era simplemente otro grupo de traficantes improvisados, era un proyecto estratégico que unía a tres figuras esenciales: Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto. Juntos combinaron visión financiera, audacia operativa y experiencia en el negocio del opio y la marihuana. Convirtieron el contrabando en una red con planeación, jerarquías definidas, logística continental y un manejo de recursos similar al de una compañía transnacional. Los números mostraban la magnitud del proyecto.
Informes de la DEA estimaban que a inicios de los años 80 movían entre 200 y 500 millones de dólares anuales. En una sola cuenta de Bank of America, agentes federales estadounidenses identificaron movimientos mensuales que alcanzaban cifras millonarias. Pero lo que realmente sorprendía era la fachada impecable que Miguel construyó. En Sinaloa y Jalisco, era conocido como empresario y ganadero exitoso. Poseía más de 250 propiedades, hoteles, ranchos, edificios y extensiones de tierra. El Motor Hotel Las Américas y el Suite del Real en Guadalajara funcionaban tanto como negocios legítimos como centros de operación encubiertos. En Veracruz, tenía ranchos con más de 1,000 cabezas de ganado. Su prestigio social aumentó cuando en 1979 fue nombrado miembro del Consejo Local de Bancomer en Chihuahua. También fue accionista de Banco del Pacífico, en cuyo segundo piso se ocultaban bóvedas repletas de dinero y joyería. La construcción de su imagen pública incluía obras de beneficencia, donaba a la Universidad Autónoma de Sinaloa, financiaba hospitales y ofrecía departamentos gratuitos para estudiantes. Incluso regalaba medicamentos desde farmacias de su propiedad y tenía un argumento moral curioso. Rechazaba la idea de invertir en funerarias porque, según él, lucraban con el dolor ajeno. Además, solía viajar a Europa, en especial a Suiza y España, para recibir tratamientos de rejuvenecimiento. Su presencia frecuente en revistas y periódicos reforzaba la percepción de que era un empresario ejemplar, muy lejos de la figura de un capo. Pero, mientras su imagen pública lo colocaba entre las élites respetables, su otra vida extendía los límites del narcotráfico mexicano hacia un territorio completamente nuevo. En 1977 estableció contacto con personajes clave del crimen internacional: Ramón Mata Ballesteros, hondureño vinculado al tráfico aéreo de cocaína, y Gonzalo Rodríguez Gacha, el temido mexicano del cartel de Medellín. Para los colombianos, la ruta aérea directa hacia Miami se estaba volviendo peligrosa y poco rentable. Necesitaban nuevas vías, y México ofrecía una alternativa estratégica. La propuesta era sencilla. Ellos enviaban la mercancía hasta suelo mexicano, y los mexicanos la trasladaban hacia Estados Unidos por tierra. A cambio, el cártel de Guadalajara recibiría entre el 25 y el 30 del valor de venta. Ese acuerdo convirtió a los mexicanos en actores indispensables para la industria de cocaína, algo sin precedentes. Aunque Juan Nepomuceno Guerra ya había trabajado con el cartel de Cali, la escala del acuerdo de Félix Gallardo era diferente. En 1984 propuso a Rodríguez Gacha un trato aún más ambicioso: repartir la mercancía a partes iguales entre Medellín y Guadalajara. La idea era avanzar hacia una red continental coordinada desde México, con cultivos masivos internos y un centro neurálgico: el Rancho Búfalo, famoso por su tamaño descomunal. Pero en noviembre de 1984, una operación conjunta entre la DEA y autoridades mexicanas destruyó más de 1,000 toneladas de marihuana en ese rancho. La pérdida fue calculada en $2.500 millones. El golpe fue más que económico, hirió el orgullo y minó la estructura operativa del cártel. Sin embargo, para Félix Gallardo no había marcha atrás. Su transformación del negocio lo había llevado a consolidar una red internacional que conectaba Sudamérica, Centroamérica y el norte de México a través de pequeñas aeronaves, una estrategia inspirada en prácticas del propio Pablo Escobar. Bajo su mando surgieron figuras que más tarde dominarían el mapa criminal de México: Amado Carrillo Fuentes, Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor El Güero Palma y los Arellano Félix. Todos aprendieron de él la estrategia, la logística y la visión empresarial del narcotráfico moderno. Pero mientras expandía su imperio, la tragedia que sellaría su destino comenzó a gestarse tras la caída del Rancho Búfalo. La organización buscaba responsables de la filtración que permitió la operación, y las sospechas recayeron en 2 personas: el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala. Ambos fueron secuestrados y asesinados tras ser brutalmente torturados, lo que desató una presión internacional jamás antes vista. Los siguientes meses fueron una lucha constante para mantener su libertad. Sus contactos políticos lo protegieron durante un tiempo, asegurándole que el caso no tenía pruebas suficientes en su contra. Incluso se dijo que con la llegada de Carlos Salinas a la presidencia, todo se resolvería. Pero el contexto internacional había cambiado. Estados Unidos había implementado el proceso de certificación antidrogas y México necesitaba evitar sanciones comerciales.
Para el gobierno mexicano, entregar a Félix Gallardo era un sacrificio necesario. Y el 8 de abril de 1989, mientras desayunaba en un restaurante con quien creía su aliado, fue detenido. Sin saberlo, estaba entrando en la última etapa de su vida como hombre libre. La detención de Félix Gallardo marcó el fin de una era. En cuestión de semanas, sus aliados más cercanos, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, también fueron apresados. Pero a diferencia de sus compañeros de crimen, él logró eludir el castigo en un primer momento gracias a sus intrincadas conexiones políticas. Cuando la justicia parecía alcanzarlo, se refugiaba en los recovecos del poder, esperando el momento oportuno para evitar su caída definitiva. A pesar de las múltiples acusaciones que pesaban en su contra, la vida de Félix Gallardo nunca dejó de ser un juego de ajedrez entre su imperio criminal y la política mexicana. Tras su arresto, la noticia de la captura fue recibida como un triunfo del gobierno de Carlos Salinas, que, por un lado, buscaba legitimarse frente a la comunidad internacional y, por otro, enfrentar las crecientes presiones de los Estados Unidos, especialmente tras el asesinato de Kiki Camarena. Sin embargo, las implicaciones de su arresto iban mucho más allá de un simple caso de justicia criminal. Félix Gallardo había diseñado un sistema tan sólido que sobreviviría a su arresto y continuaría operando por mucho tiempo. Las piezas de su imperio se movieron rápidamente para llenar el vacío de poder dejado por la captura de los tres principales líderes del cártel de Guadalajara. La caída de Gallardo desató una reacción en cadena que fragmentó el poder en el narcotráfico mexicano. Los cárteles, antes centralizados bajo una única estructura, se desintegraron en facciones que lucharon por tomar el control de las rutas y territorios clave. El cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, tomó ventaja de la confusión para ganar poder. Al mismo tiempo, el cártel de Sinaloa, bajo Ismael Zambada García y con Joaquín El Chapo Guzmán como uno de sus principales lugartenientes, comenzó a consolidarse. El cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, también aprovechó el caos para expandir su influencia. Y el cártel del Golfo, dirigido por Juan Nepomuceno Guerra, siguió una ruta similar. Cada uno de estos grupos tenía sus propios métodos, pero todos compartían una característica esencial: el deseo de monopolizar el control sobre el narcotráfico, una ambición que, sin la figura central de Félix Gallardo, se convertiría en una lucha brutal por el poder territorial. El modelo de organización empresarial que él había impulsado había dejado paso a cárteles más violentos, menos organizados y con menos escrúpulos. La guerra por el control del narcotráfico en México, con enfrentamientos sangrientos entre las diversas facciones, estaba a punto de intensificarse, y el precio que pagarían los mexicanos por esa lucha se multiplicaría con el tiempo. Pero los problemas de Félix Gallardo no se limitaban al control de su imperio. En prisión comenzó a perder la capacidad de maniobra. A pesar de las múltiples conexiones políticas que aún mantenía, la presión internacional no cesaba. Estados Unidos no solo exigía su extradición, sino también la extradición de otros líderes de los cárteles, buscando, en parte, frenar la corrupción y la violencia que se había extendido por todo México. Pero la figura del jefe de jefes no sería fácil de desmantelar. La lucha por su extradición comenzó a tomar un giro peculiar. A pesar de que tenía 14 órdenes de aprehensión pendientes, Félix Gallardo nunca fue extraditado a los Estados Unidos. En su lugar, fue enviado a un penal en el sur de la Ciudad de México, donde compartió módulo con otros dos nombres célebres: Armando Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y Juan José Moreno, el Azul. Las condiciones en la prisión eran duras, pero Félix Gallardo seguía siendo una figura clave en el mundo del narcotráfico, incluso desde su celda. Su control sobre su organización nunca desapareció por completo, y seguía siendo capaz de mover piezas importantes dentro de su red criminal. Sin embargo, la política interna de México y la presión de Estados Unidos no dejaban de aumentar. En 1988, después de la captura de sus socios, el gobierno de Salinas se vio obligado a dar un golpe de efecto: la captura de Félix Gallardo. Pero la decisión de detenerlo fue más un cálculo político que una victoria judicial. Se necesitaba un triunfo mediático para restablecer la confianza del pueblo mexicano y mostrar que el gobierno estaba tomando medidas contra el narcotráfico. A partir de ahí, su vida fue una lucha constante por mantenerse vivo, por evitar la extradición, por mantener su influencia. Durante años fue una figura aislada en la prisión, pero su impacto seguía siendo profundo. El sistema de control que él había creado no se desmoronó por completo,
sino que se ramificó en diferentes facciones, cada una reclamando una parte del botín. Mientras tanto, él, una vez considerado el hombre más poderoso de México, se encontraba atrapado en un sistema de prisiones que nunca le permitió recuperar el control. En 1992 fue trasladado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano. Las condiciones en ese centro eran aún más extremas. Aquel lugar era conocido por la brutalidad de su régimen. Los internos pasaban la mayor parte del día en aislamiento, con apenas 45 minutos de patio al día. La comida era escasa, de mala calidad, y las condiciones de salud en el penal eran deficientes. Félix Gallardo, que en su apogeo disfrutaba de lujos y una vida de poder, ahora se encontraba en el otro extremo. Dependía completamente de los servicios médicos de la prisión para sobrevivir, pero la resistencia de Gallardo no se detuvo. A pesar de estar en confinamiento, sus hijos se encargaron de mantener viva su imagen pública. En 2008 lanzaron una página web dedicada a su figura. La página documentaba cronológicamente su deterioro físico y su vida en prisión. Los informes médicos detallaban un proceso de declive irreversible. En 2019, sus médicos diagnosticaron que debido a la hipertensión ocular y la pérdida de la vista, debería haber sido considerado legalmente discapacitado. Sin embargo, aún a pesar de estas dificultades, Gallardo continuaba luchando por recuperar su libertad. A lo largo de los años, varios intentos por conseguir su liberación fueron infructuosos. En 1994 fue condenado a 40 años por el caso de Kiki Camarena, pero en 2004 la sentencia fue revocada. El juicio fue repetido y en 2017 se le impuso una nueva sentencia de 37 años adicionales. Con su salud en declive y su esperanza de salir de prisión cada vez más remota, Gallardo se convirtió en una sombra de lo que había sido. En 2021 concedió su primera entrevista en 3 décadas. A sus 76 años se mostró como un anciano de casi 80 años, con un ojo ciego y casi completamente sordo. Sentado en una silla de ruedas, su expresión mostraba resignación y negación. En esa entrevista defendió su versión de los hechos. Se presentó como un simple agricultor y ganadero, negando cualquier conexión con la violencia del narcotráfico, y aseguró nunca haber conocido a figuras clave como Caro Quintero o Fonseca Carrillo. Sus palabras fueron una mezcla de arrepentimiento y desesperación. La contradicción de Félix Gallardo sigue siendo una de las más llamativas en la historia del narcotráfico mexicano. La imagen pública de un hombre elegante, respetable y dedicado a obras de caridad contrastaba con la verdad oculta de un imperio criminal que sembró muerte y destrucción por toda América Latina. A pesar de su imagen como un hombre generoso que apoyaba hospitales y universidades, no se puede obviar que fue el arquitecto de un imperio basado en la violencia, el tráfico de drogas y la corrupción política. Hoy, a casi 80 años, Félix Gallardo representa la última paradoja del narcotráfico mexicano. Un hombre que construyó un imperio de sangre, pero que, al final de sus días, sigue negando su propio legado. Su vida, marcada por la contradicción, es un recordatorio de cómo las decisiones políticas y las ambiciones criminales pueden cambiar el destino de un país para siempre.